Perfecto. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Marta, por la presentación. Muchas gracias a ESAN por invitarnos a formar parte de esta mesa de ponencias. Realmente la colaboración con AESAN es muy fluida con la Gasol Foundation. Hoy marcamos un nuevo hito en esta colaboración que esperemos que siga intensificándose en el futuro y que realmente esa colaboración contribuya, junto con otras instituciones aquí presentes hoy, a reducir la epidemia de obesidad infantil que desgraciadamente constatamos con los datos en nuestro país. Bien, como ha comentado Marta, mi presentación va a estar centrada en los resultados principales del estudio PASOS que hemos estado desarrollando en España durante el año 2019. Realmente ha sido un estudio muy ambicioso que lo hemos llevado a cabo en un tiempo récord gracias a la enorme colaboración de 13 grupos de investigación que luego os mostraré, gracias a la colaboración de las instituciones, no solo al Ministerio de Sanidad, que fue el primero que nos abrió las puertas, junto con el Ministerio de Educación, y también al Consejo Superior de Deportes, al Consejo COLEF, al Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, que también nos ha dado un apoyo muy activo en poder presentar resultados principales de este estudio en el mes de noviembre, cuando empezábamos a planificarlo en el mes de noviembre de hace justo un año. En la Gasol Foundation tenemos esta manera de hacer. Vivimos muy intensamente aquello que hacemos, realmente creemos en eso que hacemos. Yo creo que la pasión de nuestros jefes se transmite a lo que hacemos en nuestro trabajo diario. Recordar los objetivos que nos marcamos al inicio de este estudio PASOS. Principalmente surgió ante la necesidad que nos marcaba precisamente el informe 2016 y 2018 de la Fundación Investigación Nutricional, que lidera el profesor Lluís Serra Magem, y que nos alertaba de que en España nos hacían falta datos objetivos y representativos sobre el nivel de actividad física en niños y adolescentes. Pues bien, ese fue el primer objetivo, el objetivo principal que motivó la realización del estudio PASOS, y ese objetivo lo buscamos intentando complementar los datos que ya teníamos del estudio Aladino con población de 6 a 9 años, y por eso decidimos enfocarnos en población de 8 a 16 años. En concreto hemos evaluado 8 cursos, 4 de educación primaria, tercero, cuarto, quinto y sexto, y 4 de educación secundaria, todo el ciclo de la ESO. Pero ya que abríamos un muestreo representativo de la población española, no podíamos desaprovechar la oportunidad para calibrar y volver a validar una nueva herramienta breve para la evaluación de la actividad física en la población infantil y adolescente, que hemos denominado PAU-7NS. Da la casualidad de que el nombre de nuestro presidente coincide al inicio con las siglas de Physical Activity, y por eso decidimos ponerle Physical Activity Unit 7 Items Screener, porque es un cuestionario breve de solo 7 ítems que ahora ya tenemos calibrado en una muestra representativa a nivel estatal, y que esperemos que empiece a difundirse a gran escala en las consultas de atención primaria y en otros sectores como herramienta de diagnóstico y sobre todo de prescripción, de promoción de la actividad física, muy individualizada a la realidad de cada paciente o de cada participante en los estudios epidemiológicos que llevamos a cabo. También, obviamente, como sabéis, la obesidad infantil es un problema complejo y no podríamos dejar escapar la oportunidad de evaluar otros estilos de vida que la evidencia científica muestran que están asociados muy robustamente con la probabilidad de que un niño, de que un adolescente presente sobrepeso o obesidad en la infancia. Por lo tanto, hoy también nos vamos a presentar resultados no solo de actividad física, sino también de otros factores de estilo de vida que están asociados a la probabilidad de presentar obesidad en la infancia.
También nuestro enfoque desde la Gasol Foundation, y ahí teníamos datos de estudio Aladino, de diferentes también encuestas nacionales que nos apuntaban a que las desigualdades sociales seguramente están muy presentes en la epidemia de la obesidad infantil, que es extendida en todas las clases sociales de la población, pero que es aún más marcada en los niveles socioeconómicos más bajos. Por eso también nos propusimos estudiar factores estructurales y del entorno y el perfil socioeconómico de los niños y niñas participantes para poder empezar a ahondar en esa asociación entre desigualdades sociales y obesidad infantil y estilos de vida. Y por último, obviamente, teníamos que estudiar el estado ponderal y cómo se asocia ese estado ponderal con los factores de estilo de vida y con factores más estructurales como la pobreza, por ejemplo. El diseño del estudio ha sido un estudio observacional transversal. Hemos hecho una foto fija en un momento concreto del tiempo, es representativo de la población de 8 a 16 años y es proporcional al número de residentes en cada una de las 17 comunidades autónomas, residentes de 8 a 16 años. Para asegurar un muestreo representativo, hicimos un muestreo polietápico en 5 etapas. En cada una de ellas utilizamos la aleatorización, obviamente, para asegurar esa representatividad. La primera etapa fue la selección de 120 municipios de toda España, 40 rurales, 40 semiurbanos y 40 urbanos. Tuvimos que duplicar la participación de zonas de municipios como Barcelona o como Madrid o como Sevilla para llegar a esa representación de 40 municipios urbanos. En segundo lugar, en cada uno de esos municipios aleatorizamos una escuela de primaria y otra de secundaria. En tercer lugar, para cada una de esas escuelas aleatorizamos un curso. Y por último, en el caso de que hubieran más de una línea educativa dentro del centro educativo, aleatorizábamos qué grupo clase participaba dentro del estudio. En este mapa os muestro la distribución de las escuelas en función de las comunidades autónomas. Obviamente la más representada, donde residen más niños y niñas de 8 a 16 años, es Andalucía, seguida de Cataluña, después Madrid y así sucesivamente hasta llegar a La Rioja. Han participado un total de 247 centros educativos, una muestra que alcanza prácticamente los 4.000 niños y niñas y adolescentes, y todo ha sido posible gracias a 13 grupos de investigación distribuidos por todo el territorio que nos han permitido llegar a esas 247 escuelas, 68 investigadores, investigadores más seniors, investigadores más junior que se han pegado una kilometrada por todo el territorio, y también quiero agradecerles de que hayan sido posible de que hoy desde la Gasol Foundation podamos presentar estos resultados. Estos son los 13 grupos de investigación que han participado, que forman parte del consorcio, que tenemos la ambición de seguir ampliando, muchos de ellos referentes en epidemiología, salud pública, actividad física, medicina del deporte, etcétera, etcétera. En cuanto a las variables que hemos recogido, como os comentaba anteriormente, no hemos podido resistir la tentación de tener un muestreo representativo para recoger de forma factible indicadores no solo sobre la actividad física o el sedentarismo, sino también sobre los hábitos de alimentación, las horas y la calidad del sueño y el bienestar emocional de los niños y niñas. Nosotros en la Gasol Foundation, en nuestras intervenciones, adoptamos un enfoque holístico cuando actuamos sobre la realidad, que lo reducimos, lo simplificamos con una metáfora, que es la metáfora de la galaxia saludable, y ahí tenéis a los 4 planetas principales que forman parte de esa metáfora pedagógica de la galaxia saludable, y por lo tanto son los indicadores que hemos recogido dentro del estudio PASO. Sin más dilación, procedo a presentar los resultados del estudio en cuanto a prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población infantil y adolescente. La realidad, población de 8 a 16 años, es que según el índice de masa corporal y estimado según las curvas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud, la cifra de sobrepeso actualmente en España es de un 20,7% y la cifra de obesidad es de un 14,2%. Eso hace una cifra de exceso de peso que alcanza prácticamente el 35% de la población estudiada. Eso no es lo que más nos preocupa. Lo que más nos preocupa
noticia es que la cifra de obesidad abdominal, estimada según el coeficiente de circunferencia de cintura respecto a la altura, es mucho más elevada, es un 10,4% más elevada que según la estimación según el índice de masa corporal. Por lo tanto, esto nos alerta a que quizás hay que empezar a utilizar de forma sistemática el indicador de la circunferencia de cintura como un indicador complementario al diagnóstico de la obesidad en la infancia. Por lo tanto, nos podemos estar dejando muchos niños y niñas, un 10% a nivel poblacional son muchísimos niños y niñas infradiagnosticados si no consideramos la obesidad abdominal dentro de los estudios o dentro de las consultas. Y también, gracias a la colaboración con el grupo del profesor Lluís Serra Magem, tenemos datos comparativos. Con mucho acierto, Lluís y todo el grupo de investigadores decidieron incluir también la medición de la obesidad abdominal en el estudio ENKID en el año 2000, cuando todavía no había demasiada evidencia sobre la relevancia de tomar este indicador, y eso nos ha permitido comparar cuál ha sido la evolución 2 décadas después según índice de masa corporal y según obesidad abdominal. Pues ¿qué constatamos? Que el crecimiento de las cifras según IMC, de la cifra de obesidad en los últimos 19 años, ha sido de un 1,6%, mientras que el crecimiento de la obesidad abdominal ha sido de un 8,3%. Por lo tanto, empezamos a generar la hipótesis de que quizás la obesidad en la infancia se está traduciendo en forma de acumulación excesiva alrededor del abdomen, que eso también la evidencia científica nos muestra que está muy relacionado con factores de riesgo cardiovascular y con diferentes problemas para la salud metabólica y en general de los niños y niñas. Por lo tanto, cuidado en esta evolución diferencial entre IMC, obesidad según IMC y obesidad abdominal. También, en una colaboración con UNICEF, hace un mes presentábamos el informe El Estado Mundial de la Infancia, el informe adaptado a la realidad española, y analizábamos algunos datos del estudio PASOS que ponían en relación la pobreza relativa en cada una de las comunidades donde se ubicaban las 247 escuelas del PASOS y las cifras de obesidad según IMC y según obesidad abdominal. ¿Qué constatamos en ese informe? Que realmente se confirma en los entornos más desfavorecidos, en aquellos entornos con más de un 20% de pobreza relativa, las cifras de obesidad son más elevadas, como muestran en este gráfico. En cuanto a la actividad física moderada o vigorosa, ya sabéis que la recomendación de la OMS en este sentido es de un mínimo de 60 minutos al día, si son más mucho mejor, pero un mínimo de 60 minutos al día de actividad física moderada o vigorosa, y que constatamos en PASOS que un 63,3% de la población no cumple con dicha recomendación. Cuando estudiamos desigualdades de género y en función de la etapa vital, vemos que el incumplimiento es mayor en el género femenino y que el incumplimiento también es mayor en la adolescencia respecto a la infancia. Y también, al tener 8 cursos académicos estudiados, hemos calculado valores promedio de práctica de actividad física moderada o vigorosa, corregidos con valores de acelerometría que hemos aplicado sobre un 10% de la muestra. Por eso os decía que hemos calibrado los resultados de este instrumento, del PAU-7S, y que nos muestran que a mayor edad, menor promedio de práctica de actividad física moderada o vigorosa por día. De hecho, la reducción entre tercero de primaria y cuarto de la ESO es de casi 100 minutos al día. No es un estudio longitudinal, pero sí que son datos a que nos apuntan que quizás se produce un deterioro de la práctica de actividad física a lo largo de la infancia y la adolescencia. Y en cuanto a la condición física, me gustaría destacar una desigualdad de género. En tercero de primaria, las niñas consideran mejor su condición física que los niños, pero en cuarto de la ESO esa autopercepción de la condición física se invierte de forma drástica, de tal manera que solo un 54,6% de las adolescentes consideran su condición física como buena, muy buena, frente al 66,6% de los participantes adolescentes de género masculino.
En cuanto al uso de pantallas, destacar, aquí hay un pequeño error en la diapositiva, que la OMS también recomienda un máximo, si es menos mejor, de 120 minutos al día de uso de pantallas, y que estas bolas estos círculos están dimensionados. El promedio de minutos de uso de pantallas entre semana en el estudio PASOS es de 178 minutos y los fines de semana de 282 minutos. La recomendación no cambia entre semana o el fin de semana, lo que cambia es el promedio de minutos dedicados al uso de pantallas en la población española. Y aquí también existe una desigualdad de género que en este caso es contraria al género masculino, porque el uso de pantallas tanto entre semana como el fin de semana es mayor en los niños respecto a las niñas, y también se produce un incremento si comparamos tercero de primaria con cuarto de la ESO, que es un incremento muy relevante. En cuanto al cumplimiento de la recomendación, más de la mitad entre semana no cumple con dicha recomendación, casi un 80% no cumple con la recomendación de uso de pantalla durante el fin de semana, y por lo tanto es una realidad que nos alarma y que nos llama a la acción. Si cruzamos las líneas de práctica de actividad física y de uso de pantallas entre semana y el fin de semana, vemos que un poquito antes de quinto de primaria ya los niños y niñas dedican menos tiempo a la práctica de actividad física en promedio día que al uso de pantallas también entre semana. Por lo tanto, y a partir de esa edad vemos que la diferencia por cada curso académico se incrementa hasta llegar a una diferencia espectacular en cuarto de la ESO. No me podía resistir, aunque sabemos que la jornada está muy centrada en la actividad física y en la alimentación saludable, de presentar algún dato sobre horas de sueño y sobre calidad de vida. En cuanto a horas de sueño, ahí tenéis las recomendaciones de la National Sleep Foundation en función de infancia o adolescencia, y en el global de la población del estudio PASOS vemos que entre semana un 40,9% de los niños y niñas y adolescentes no cumplen con esas recomendaciones de horas de sueño, y que ese porcentaje alcanza el 48,1% durante el fin de semana. Y en cuanto a los hábitos de alimentación, utilizamos el índice KIMMET, el que se creó en el marco del estudio ENKID hace 19 años, y hemos visto un valor promedio de 6,75 puntos en un rango de -4 a 12. La mayoría yo creo que conocéis el índice KIMMET, y que este índice nos permite clasificar el nivel de adherencia a la dieta mediterránea en bajo, medio o alto. Pues bien, en la muestra del PASOS vemos que un 10,3% de la población presenta un nivel bajo, mientras que solamente un 40% de la población alcanza un nivel alto de seguimiento del patrón de dieta mediterránea definido según el índice KIMMET. No observamos demasiadas desigualdades de género en cuanto a nivel bajo, medio o alto. Sí que observamos desigualdades según etapa vital. El porcentaje de niños y niñas que alcanzan un nivel alto de seguimiento de la dieta mediterránea es menor en la adolescencia que en la población infantil. Y aquí tenéis un gráfico que os propongo ver en más detalle en el informe PASOS, que os propongo descargar. Están cada uno de los 16 ítems del índice KIMMET, y simplemente quería destacar que hay 3 hábitos que irían en contra de un patrón de dieta mediterráneo, como el consumo, el desayuno de bollería industrial, que un 31,7% declara desayunar habitualmente bollería industrial. Un 23,1% declara comer al menos una vez a la semana en un restaurante de comida rápida, o un 22% declara consumir dulces o golosinas varias veces al día. Por contra, el consumo de pescado es menor a lo que sería deseable, según las recomendaciones. El consumo de al menos 2 piezas de frutas lo supera por los pelos el 50% de la población estudiada, y el consumo de al menos 2 raciones de verdura al día
no lo alcanza ni el 35% de la población estudiada. Cuando agregamos datos de consumo de al menos 2 piezas de fruta y 2 raciones de verdura al día, observamos que solamente un 15,9% de la población estudiada alcanza las 4 raciones de fruta y verdura al día. Por lo tanto, hemos hablado mucho de dieta mediterránea. Un aspecto clave es el consumo de vegetales, de frutas y verduras, y vemos que en la población infanto-juvenil hay mucho trabajo a hacer todavía en ese sentido. Y cuando comparamos datos de nivel de adherencia a la dieta mediterránea entre ENQIT y PASOS, vemos que el porcentaje de población que alcanza un nivel alto de seguimiento de la dieta mediterránea es menor en la actualidad que hace 19 años, concretamente un 4,7% menor, y que por contra el porcentaje de población que presenta un nivel bajo de adherencia a la dieta mediterránea ha crecido en estas 2 últimas décadas en un 6,3%. Por lo tanto, son datos que también nos llaman a continuar insistiendo en las políticas e intervenciones preventivas y de promoción de hábitos de alimentación saludable. Por último, datos de calidad de vida que también presentábamos ayer en rueda de prensa aquí en Madrid. Lo que más nos preocupa es la última dimensión que evaluamos, sentirse preocupado, triste o infeliz, una dimensión muy conectada con el bienestar emocional de los niños y niñas, que vemos que más de un 20% declaran tener algunos o muchos problemas en cuanto a esta dimensión. Ya sabéis que el bienestar emocional está muy conectado también con la obesidad infantil, tanto como factor causal o como consecuencia de la epidemia de obesidad infantil. Cuando analizamos solamente esa dimensión según género, vemos que hay una desigualdad de género. Las niñas declaran, un 25% de las niñas declaran sentirse preocupadas, tristes o infelices, respecto a un 16,6% de los niños. Y cuando comparamos datos según etapa vital, vemos que los adolescentes y las adolescentes son las que más de un 25% declaran sentirse tristes, preocupadas o infelices. Cuidado también con la incidencia de enfermedades de salud mental, de enfermedades crónicas no transmisibles, también en la edad adulta, cuando estos adolescentes alcancen la edad adulta y alcancen la edad en que la incidencia de problemas de salud mental es más elevada, sobre todo a partir de los 40 años, ¿no? Son datos que también nos llaman a la acción. Para acabar, detallaros solo algunos de los próximos pasos que tenemos como consorcio científico e institucional. Queremos analizar mucho más en profundidad estos factores de estilo de vida y del entorno que hoy os hemos empezado a presentar. También estamos empezando a generar publicaciones y diseminación científica de estos resultados. Hay algunas que ya están a punto de ver la luz y os propongo que podáis seguirlas. Tenemos un objetivo de consolidar el consorcio, sobre todo pensando en cuál es el futuro y sobre todo visualizando la oportunidad que tenemos enfrente de nosotros de continuar con el estudio PASOS como un estudio longitudinal que nos permita esclarecer alguna de las hipótesis relevantes que todavía tenemos en el campo de investigación de la obesidad infantil. Queremos construir una cohorte, además de hacer cortes transversales del estudio PASOS en los próximos años con una periodicidad de cada 3 años aproximadamente. Y por último, sobre todo, y a lo que nos dedicamos en la Gasol Foundation, nosotros hemos hecho este estudio para contribuir a la evidencia científica, pero sobre todo actuamos sobre la realidad como entidad social. Hacemos intervenciones, de momento priorizadas y dirigidas a los colectivos más vulnerables, a las entidades deportivas, a todos los sectores clave en el mundo local que pueden tener una voz activa en la prevención de la obesidad infantil. Nada más, ayer presentamos 10 peticiones que os dejo para que las leáis en el informe, que os podréis destacar, pero creemos la 10ª petición incluye las 9 anteriores, que es que seamos capaces de impulsar realmente un plan nacional de lucha contra la obesidad infantil. No puede esperar más y, por lo tanto, nuestra máxima colaboración con el Ministerio de Sanidad, que creemos que es quien debe liderar este plan. Vais a tener todo nuestro apoyo desde la Gasol Foundation para que así sea.
Muchas gracias por vuestra atención. Soy consciente de que son muchos datos. Os propongo que os descarguéis el informe, que ya lo tenéis disponible en la web del estudio. Y nada más, encantados de resolver también dudas. Tenéis nuestro contacto también en nuestra página web. Muchas gracias.